Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la doble tracción, pero no me le bajen tanto a la musiquita, pónganme un poco de amor, Catalina, gracias. El espacio de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque ese nombre es tan largo como el tiempo al aire de Inés Sánchez de Revuelta, y si lo decimos más de una vez en este programa, golpearía como 55 años de Teleclub concentrados en media hora. Para eso mejor los golpeamos con una bomba de cloroformo, pero mejor no. Como hoy traemos un programa bomba que no se deben perder, nos limitaremos a usar diminutivos como FEUR para ahorrarnos tiempo, diminutivos que son tan cortos como lo que duró Jennifer Aniston casada o lo que duró Juan Diego Castro en el PIN. Como ustedes saben, días después de la primera ronda, Castro acusó al presidente del PIN y su dirigencia de traidores, saboteadores, corruptos y deudores. Seguimos aquí en una época de diálogos en la doble tracción, de aquí hasta el domingo de resurrección, donde cada semana una votante decidida a votar por el PAC, nuestra amiga Claudia, está por aquí. Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, todo bien. ¿Qué tan nerviosa estás? Bastante. ¿Cómo? ¿Por qué? Por mi presencia. Eso nada más eso suele ser mi efecto nada más con los hombres, no con las mujeres. Ok. Y por otro lado, nuestro amigo Ilan en este momento se encuentra movilizándose de San Carlos a San Ramón con una muy baja señal, entonces no nos va a poder acompañar hoy, pero para eso tenemos a otro, no sé, es muy prematuro para decir que vamos a ser amigos, pero de ahí esperemos que sí, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Braulio vía telefónica. Braulio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos ahí en cabina y a todos los radioescuchas, ¿no? Por supuesto, las amistades empiezan así, claro, bienvenido. Ok, perfecto, aunque mi mamá me dijo que no hablar con desconocidos, pero de ahí muy tarde para esto. Okay. Braulio es otro votante decidido como Ilan a confiarle su voto al Partido Restauración Nacional. Este es nuestro tercer programa de diálogos aquí en la doble tracción y esta vez nos enfocaremos en la parte económica, en la parte del déficit fiscal. Claudia hace una cara de reflujo, sin embargo, yo sé que está lista para hablar del tema, por Dios. Por otro lado, sé que Braulio estudió administración de empresas y además tiene énfasis en, ¿qué me dijiste? Banca y finanzas, y no soy máster, soy licenciado. Ah, no dije máster, me escucha, proyectaste sobre mí la maestría. Perdón. Sí, ya proyectó sus deseos, pero no. Entonces, bueno, creo que vamos a tener una discusión candente. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya a que ellos conversen sobre este tema. Aquí en la doble tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Estamos de vuelta aquí en la doble tracción por orden de nuestra controlista Antígona, ¿verdad? Y me dijo como, vamos a empezar ya, o vas a seguir hablando fuera del micrófono, madre, tiempo es oro aquí en la radio. Aunque esto no es una radio comercial, ¿verdad? Entonces, respect. Pero bueno, tiempo es oro. Les decía que hoy vamos a discutir, nuestros amigos Claudia y Braulio van a hablar un poco de conversar sobre sus apreciaciones sobre el déficit fiscal. Claudia, votante, decidida a votar por el PAC. Braulio, votante, decidido a votar por Restauración Nacional. Le cedo la palabra aquí a Claudia para que iniciemos esta conversación. Hola, Braulio. Hola, Claudia, mucho gusto. Mucho gusto, igual. Nada más, antes de empezar con el déficit, un poco de contexto. Me gustaría saber si usted votó por Fabricio en primera ronda.
¿sí? Ok, ¿y me podría más o menos decir su motivación? Claro, dentro de las muchas propuestas, ¿verdad? Que el candidato al cual yo le di mi voto, están evidentemente un tema de propuestas consecuentes con la realidad del país en temas económicos, infraestructura, seguridad, generación de empleo, reducción de la pobreza. Eso por un lado, y evidentemente para no polarizar solo en un tema ni ser monotemático, evidentemente también por un tema de la defensa de los valores de los cuales yo también profeso en cierta manera, pero sí traté de ser muy objetivo en mi voto, como un ciudadano responsable, y evidentemente informarse de la manera más objetiva para que el voto, pues por supuesto, sea inteligente. Sí, pero claro. Sí sería esa como mi respuesta. Entiendo. Entonces, pues en temas de economía, ¿qué es lo que le llama la atención de Fabricio Alvarado? Bueno, si hablamos en temas de economía, es evidente que el país ahorita está en una situación fiscal altamente preocupante. Y si la reforma fiscal que ahorita está en Asamblea Legislativa no pasa, entonces vamos a enfrentarnos a una crisis bastante importante en los próximos dos años, que ya el Banco Central así lo profesó, que si no hacemos algo en función de la situación fiscal del país, estaremos cerrando cerca del 8% del PIB en déficit fiscal. Entonces eso es algo altamente preocupante. ¿Por qué? En temas económicos, y tomando en cuenta que este es uno de los factores que están en la agenda de los dos candidatos políticos, porque es un tema que viene desde el gobierno de Laura Chinchilla hasta la actualidad, considero que esta propuesta que don Fabricio da en función de expandir la base tributaria, no incrementar más los impuestos, sino expandir la base, optimizar el gasto público, que eso va más en función de hacer que los trámites los trámites burocráticos sean más cortos. Eso en cierta manera optimiza y por ende baja un poco el gasto público. Y también todo lo que tiene que ver en temas de gastos superfluos, ¿verdad? Que eso va también mucho en la línea de evitar aquellos gastos innecesarios que no le generan ni le aportan ningún valor al país. Entonces, dentro de los muchos elementos micro y macroeconómicos dentro de las diferentes propuestas, pero específicamente la propuesta de Fabricio, sí considero que el elemento económico más importante, al cual Costa Rica debe de enfocar su esfuerzo, es ese. Y viendo la propuesta y estudiándola, me parece que es muy consecuente con la realidad. Okay. Ahora, es muy... Perdona, Claudia, sí, perdón. Bueno, ahora es muy importante tomar en cuenta que la solución al déficit fiscal es muy subjetiva, porque, por ejemplo, vemos a Otón Solís, que es uno de los mejores economistas de este país, yo lo admiro mucho. Él, la semana anterior, dijo que, bueno, vamos todos al 16%, a grabar todo al 16%, incluyendo las zonas francas. Si usted me lo pregunta a mí, y quitándome el título de partidario de Fabricio Alvarado, considero que es una propuesta altamente agresiva. Claro, pero ¿por qué esta propuesta sería importante si ya el mismo Carlos Alvarado pues dijo que no era una propuesta PAC, era un tema de Otón Solís? Claro. Lo que te estoy diciendo es que las propuestas en temas fiscales son muy subjetivas. ¿Qué quiere decir? Es que la propuesta que pueda decir Braulio puede ser que no sea la misma de Claudio, o puede que coincidan. Entonces no es como que haya una línea o un camino correcto, ¿sí me explico? En realidad no mucho, es que más bien me parecería que sería uno de los temas más objetivos, porque subjetivos me parecería el tema de los valores. Entonces no entiendo bien a qué se refiere con que sea pues algo subjetivo. Sí, va más en función, va a que si no fuese subjetivo, entonces todos los partidos tendrían una misma propuesta. Pero en este caso es que cada uno de los partidos y cada uno de los candidatos pone sus propuestas en diferentes temas en función de lo que ellos creen que es mejor para el país. Y en este caso, la propuesta de don Carlos Alvarado es una, la de Fabricio Alvarado es otra, la de en su momento Álvarez de Santi, Rodolfo Pisa eran unas y otras, pero ninguna coincide o algunas coinciden y se ponen de acuerdo en ciertos puntos. Básicamente, ahora, perdón, eso era meto la cuchara aquí para ir avanzando, porque recuerden que esto es radio y la verdad tiene razón Magdalena en que el tiempo es oro. Braulio, vos mencionás dos cosas que para vos son importantes en la propuesta de Fabricio. Por un lado, la ampliación de la base de bienes y servicios que se va a grabar con un impuesto. Y por otro lado, también mencionaste el recorte del gasto público. No, optimizar el gasto.
para vos, por favor, precisaros para vos cuál es tu diferencia entre la optimización y el recorte. Bueno, el recorte es quitar una porción de algo que ya está predestinado para que cumpla un propósito. Ajá. Entonces yo esa porción, por ejemplo, pongámosla en temas muy sencillos, hacía un jugo de naranja con 10 naranjas, ahora lo voy a hacer con 7. Okay. Que quede más ralito, pero que digamos que tenga algo de vitamina C, decirle algo. Eso sería reducir. Optimizar es que lo que ya está se ponga a trabajar de manera funcional. Porque, por ejemplo, o sea que para vos la propuesta de Fabricio lo que busca no es recortar, por ejemplo, rubros que están por constitución o por ley, sino más bien con esos mismos rubros lograr que se aproveche de la mejor manera ese recurso que se está asignando. Claro, porque por ejemplo, pero entonces, para preguntarle a Claudia, él menciona estos dos. ¿Cuál es tu perspectiva como votante decida votar por el PAC sobre esos dos puntos? Ampliar la base de bienes y servicios que se van a grabar y por otro lado, la administración del gasto público, sea optimización, sea recorte, sea aumento inclusive. Ok, sí me parece que, digamos, en este caso preciso, tanto Carlos Alvarado como don Fabricio, entonces tendrían en común el punto de optimizar el gasto. Es decir, porque, o sea, sí hemos visto demasiado de parte de Carlos que él no ha hecho mención a recortar el gasto. Y eso es algo que, pues, creo que en alguna medida le ha costado demasiados votos porque eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Claro, menos del sector público y tampoco impuestos. Entonces, en este caso me parece que coinciden. Sí, claro. Sin embargo, entonces, en lo que habría una diferencia sería en términos de los impuestos, ¿verdad? Porque es parte de la propuesta económica del Partido Acción Ciudadana que un IVA del 13% no da abasto para solventar el déficit fiscal. Sí, y estamos de acuerdo. Bajar el gasto, y yo apoyo mucho la propuesta, en este caso de don Carlos Alvarado, y en parte también la de don Fabricio, porque bajar el gasto, bueno, Claudia, vos por lo visto vos también estás como muy involucrada en el tema. Bajar el gasto no es suficiente. O aparenta, se preparó. Bueno, ¿verdad? Bajar el gasto no es suficiente para resolver un tema de déficit fiscal cuando si lo vemos en una línea del tiempo en el cual el déficit fiscal ahorita es el más alto en los últimos 34 años y donde se han hecho diferentes políticas fiscales para apoyar la recaudación, para que no se haya que maltratar tanto, para no tener que maltratar tanto el gasto. Bajar el gasto no es la medida que va a solucionar el problema. Sí lo vamos a modificar de acuerdo a las dos propuestas, se puede modificar en un 0.7 del PIB. Eso es muy poquito cuando tenemos un déficit casi del 7. Sí, claro. Entonces es bastante alto, es bastante bajo. Entonces, cuando yo hablaba de optimizar el gasto, es poner a trabajar lo que ya está. Porque, y ahora, como Claudia bien dijo, parece que coinciden ambas propuestas. Bueno, ustedes también en la parte de la optimización del gasto público. Sin embargo, Claudia señalaba que la principal divergencia parecería ser en la parte del IVA. O sea, ambos proponen un IVA, o sea, un impuesto al valor agregado, pasar del impuesto de ventas al valor agregado, que cubriría y grabaría otros bienes y servicios. Claro. Pero el Partido de Acción Ciudadana propone pasarlo de un 13% a un 15%. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo con aumentar la tasa del impuesto de ventas y eventualmente un impuesto de valor agregado? Bueno, porque eso trae un efecto secundario. Y lo voy a explicar por qué. El efecto secundario que provoca el subir los impuestos es una desactivación económica. Al usted castigar el bolsillo de los costarricenses a la hora de pagar más impuestos, lo que está haciendo es limitando su liquidez. Por ende, usted los castiga, por utilizar un término ahí medio feo, castiga el bolsillo de los costarricenses, tienen menos liquidez porque ahora tienen que tributar más. Y eso va a hacer que en corto plazo tengan que consumir menos bienes y servicios. Y aquí lo que se anda buscando y lo que tienen que buscar todas estas políticas fiscales, llámese quien llegue, es dinamizar la economía. Dinamizar la economía en función de que crezca la productividad, pero también crezca el consumo. Porque vemos, digamos, Costa Rica venía con un PIB creciente en los últimos años de un 4.4, 4.2, pero ahorita bajó, si no me equivoco, en un 3.4, un 3.6. Entonces la economía
o sea, quiere decir que la economía, la dinamización de la economía descendió en un punto más o menos, y esto provoca que eso quiere decir que hay menos producción y menos consumo, por ende menos recaudación de impuestos. Entonces, meter un impuesto ahorita más alto, o sea, meter más impuestos o elevarlo al 15 maltrataría evidentemente el bolsillo de los costarricenses. Ahora usted me dice, sí, pero van a grabar todos los servicios, pero tomemos en cuenta que normalmente digamos, el conglomerado de personas que consumen bienes y servicios, normalmente son personas que tienen, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría tiene un poder adquisitivo un poco mejor. Entonces se entendería que no golpearía los bolsillos de ellos. Tanto, sí los golpea, pero el golpe no sería tan fuerte a como subir a un 13 donde se quieren, subir a un 15 bueno, donde se... sí. Claudia. Ok, pues yo sí entiendo ese punto, pero me parece que, digamos, hasta el mismo Fabricio Alvarado en su plan de gobierno reconoce que un impuesto del 13%, bueno, digamos, él menciona un 14% en su plan de gobierno, no es suficiente, sobre todo para el nivel de desarrollo que tiene el país, y esto también lo reconocen informes, por ejemplo, de la OSD. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, o sea, yo entiendo el tema de que la economía se puede deprimir en alguna medida, no creo que sea a largo plazo, entiendo, es a corto plazo. A mí me parece que perdón que te meta ahí, pensaría que es a corto plazo una propuesta fiscal un poco agresiva. Ok, entonces digamos, me parece que tal vez es un riesgo, digamos, que tenemos que asumir, que no se va a prolongar, sino que va a ser de momento, para que Costa Rica pueda mantener su nivel de desarrollo, porque digamos... Estamos totalmente de acuerdo. En términos generales, Costa Rica es uno de los países que menos invierte, menos recauda para poder mantener el desarrollo que tienen instituciones, por ejemplo, como la Caja o el MEP. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo, sí, y un día estos, y va a sonar interesante lo que puede que les diga, yo escucho mucho a Tom Solís, a mí me gusta mucho escuchar a Tom Solís por todas las ideas buenas que tiene y todo el tema. Un día estos él decía, y con esto que voy apoyando un poco lo que decía Claudia, decía, por algún lado tiene que doler, pero que el dolor viene, y sí, evidentemente nos tiene que doler por algún lado, y en este caso nos toca mejorar nuestra recaudación de impuestos, más cuando vemos que los ingresos tributarios crecieron solamente en un 5.3%, cuando anteriormente se crecieron hasta en un 6%. Entonces también hay un tema de que la recaudación no está siendo la ideal, o que no hay los mecanismos correctos para evitar la evasión. Entonces es ahí donde tenemos que tratar de mejorar también, evidentemente, meter más impuestos, pero también, no sé si vos apoyas esto, Claudia, también mejorar un poco lo que es la recaudación, que creo que es uno de los lunares más grandes que tiene, no este gobierno, sino el Ministerio de Hacienda como un todo, durante todos sus periodos claro. En los que ha funcionado. No sé si vos concordás conmigo. Sí, claro, pues obviamente me parece uno de los puntos claves para poder mejorar este problema del déficit fiscal, ¿verdad? Tal vez hasta se ha hablado por distintos candidatos de un impuesto a las cooperativas, ¿verdad? Como es el caso de Dos Pinos. Correcto. Sí, pensaría que viendo un déficit fiscal de un 6.2, el de 2016 cerró en un 5.3 del PIB. Este año cerró en un 6.2, o sea, es un incremento importante, pero no sé si vos coincidís conmigo, Claudia, no es, y perdón por esta palabrilla que voy a sacar ahí, la gente tiene satanizado el déficit fiscal, ¿verdad? La gente piensa que un déficit fiscal es algo malo, y no siempre es malo, porque normalmente el déficit fiscal, cuando es negativo, pero en 1, 2 o 3 puntos es negativo, eso provoca que el gobierno invierta en gasto público, pero gasto público que genere productividad a la sociedad, por ejemplo en empleo, pero que sea consecuente, no que nos pase como lo que nos pasó en el 2008 cuando Oscar Arias creó aquellos 10,000 empleos para reactivar la economía en medio de la crisis, y eso en la caja, y esos 10,000 empleos eran de puestos administrativos, y con el gran faltante tenemos hoy de médicos en la caja, y dentro de las muy buenas propuestas que tiene don Carlos Alvarado, que también lo vi, que es tratar de que los EBAIS y las cajas trabajen en horarios extras, que se hagan cirugías y operaciones en horas en horas después de las 5 de la tarde. Entonces todo esto busca, o sea, el gasto público no está mal siempre y cuando se invierta en personal
este personal recibe dinero y va y consume bienes y servicios. Eso hace Sí, que claro. se active la economía, ¿verdad? En eso estamos claros. Pero que estos empleos sean consecuentes, ¿verdad? Consecuentes con la necesidad de un gobierno que necesita resolverle a la sociedad, y que sean consecuentes con que estas personas puedan consumir y que activen la economía por el otro lado. Ujú. Pues siento que estamos coincidiendo demasiado. Bueno, votemos por el mismo. No, bro. Pero entonces, si hay tanta coincidencia, ¿qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que prefieren de la propuesta que apoyan? Yo pienso que el país necesita resolver este tema. Es súper importante que resolvamos este tema, porque es el más grave. Si bien es cierto, se ha polarizado esta segunda ronda en un tema, y la primera también, no vamos a tapar el sol con un dedo. Yo creo que el más grave problema que tiene ahorita el país es el déficit fiscal. Eso nos puede llevar a un déficit fiscal, a una deuda de un cerca de un 60% del PIB. Quiere decir que del Producto Interno Bruto, nosotros en el 2020, si nosotros no tomamos las medidas ahora, podríamos llegar a deber un 60% del PIB. Ahorita se ve un 49%. También es algo bastante alarmador. Y si no se toman medidas ahorita, es importante que, si no se toman medidas ahorita, lo vamos a lamentar a corto plazo, como lo mencionábamos. A mí lo que más me gusta es que me parece que las políticas fiscales de don Fabricio, bueno, en este tema, básicamente, me parece que es consecuente. No maltrata tanto el bolsillo de los castores, ojo, ¿verdad? Tanto en negrita y en mayúscula. No maltrata tanto el bolsillo de los costarricenses, permite que vengan recursos frescos a las arcas del Estado y, por ende, el mejorar la recaudación y no tener que ir a pedir tanto prestado. Este es el mundo ideal. El papel aguanta lo que le pongan y uno puede escuchar, qué propuesta más buena. Ya en la guerra ya son otros 100 pesos. Pero sí, a mí, digamos, respondiendo, Eder, a tu pregunta, lo que a mí me gusta es esto, que no golpea tanto el bolsillo de los costarricenses y que sí es consecuente con la realidad del país. Van a venir recursos frescos que nos van a ayudar a menguar el déficit. Ok. Claudia, ¿vos? Yo por mi parte siento que en general, bueno, pues en la primera ronda y pues ahora en esta segunda, que las propuestas económicas tratan de ser un poco cautas en términos de conservar muchos votos, entonces muchas veces pues no dan el paso hacia lo que necesitamos, ¿verdad? Porque muchas personas no quieren escuchar pues el tema de los impuestos y es más, muchas personas están dispuestas a votar por la persona que únicamente les baje los impuestos, ya hemos visto eso muchas veces. Entonces me parece que la propuesta en términos fiscales más completa es la de Carlos Alvarado. Sobre todo porque Fabricio pues se manifiesta que está de acuerdo con la reforma fiscal actual, digamos, con el proyecto que hay de la misma. Y a mí lo que me preocupa es que eso realmente no dé abasto. Cuando él anteriormente, en su plan de gobierno, reconocía que era necesario subir los impuestos. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué es lo que decía el plan de... Bueno, ¿qué es lo que dice el plan de gobierno? Ok, el plan de gobierno dice, cito, textualmente dice que es muy fácil decir en campaña que no queremos más impuestos, pero en las actuales circunstancias esta es una postura mediocre y desleal con los logros de desarrollo humano que hemos logrado alcanzar y sostener pese a la adversidad. En estas circunstancias del 2006 la carga tributaria es de un poco más de un 14%, mientras que los gastos PIB subieron a un 15,3% a un 20,7%, lo cual ha disparado el desbalance financiero del Estado. Entonces eso es pues lo que en alguna medida me parece como poco congruente, que en su plan de gobierno él reconozca que pues es hasta un poco populista hablar de que no subir los impuestos y que ahora en campaña diga que él está contento con un 13% actual. ¿Braulio? Digamos, ahí Claudia, tal vez ahí difiero con vos, con mucho respeto, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez cuando se habla en ese tema, vamos a ver, estamos claros de que necesitamos más impuestos. En eso coincidimos, ¿cierto, Claudia? Uh-huh. O sea, ese túnel oscuro, hay que pasar por donde asustan, decían los abuelos. Tenemos que pasar por donde asustan y por donde duele. Y los impuestos tenemos que pagarlos. Ahí tal vez difiero con mucho respeto a vos, Claudia, porque lo que Fabricio pretende, él no dice no poner más impuestos, él lo que dice es ampliar la base, expandir un poco la base, agravar algunos bienes y servicios que actualmente no lo tienen.
Es a eso a lo que se refiere, no dice bajemos el impuesto o no metamos más impuestos, es ampliar la base, que me parece que es consecuente. Ahora, que los sectores dicen, no, que ahora no, que aquí, que allá, hay que pasar, mi lema es que hay que pasar por donde asustan, y aquí nos vamos a asustar y nos va a doler a todos, pero sí hay tal vez, ahí donde hay ahí difiero tal vez un poco de vos, porque sí la propuesta de don Fabricio va más en función de expandir la base y no de... Pero digamos, no entiendo, porque el programa de Fabricio Alvarado dice, ¿sería qué es? ¿Populista? ¿Sería...? Dice, una postura mediocre y desleal con los logros de desarrollo humano. Hablar de más impuestos. Decir que no queremos más impuestos. Decir que no queremos más impuestos sería mediocre. Estoy parafraseando. Ajá. Y sin embargo, vos más bien te sentís llamado a votar por Restauración Nacional porque no proponen más impuestos. No, ellos sí proponen más impuestos. Ellos lo que están haciendo es ampliar la base. Pero eso no es más impuestos, eso nada más es un cambio, digamos, en la base, efectivamente. Pero no implica un mayor impuesto. No, son más impuestos. Al final el impuesto, recordemos que es una cantidad de dinero que recauda el Estado. Más impuestos no quiere decir que es algo a la alza, necesariamente. No es algo a la alza, sino ni tampoco menos impuestos es algo a la baja, necesariamente. Pero ampliar la base es, veámoslo de una manera horizontal, si lo vemos horizontalmente, es pongámosle el mismo gorrito rojo a todos y que todos andemos vestidos de la misma manera. Eso me genera recaudar muchos más impuestos y por eso ataca un poco y nos permite atacar ahora, de manera inmediata el tema del déficit. Antes de dar unas declaraciones respecto a unas cosas que dijiste que acabamos de fact-chequear, Claudia, Braulio hablaba de que si bien él reconoce que la propuesta de Fabricio también pesaría sobre el bolsillo de los costarricenses, considera que la del Partido de Acción Ciudadana pesaría todavía más. El Partido de Acción Ciudadana propone una tasa del 15% para el impuesto de ventas, eventualmente un impuesto de valor agregado. Sí. Para vos, ¿por qué ese aumento con el que estás de acuerdo no pesaría, digamos, lo suficiente sobre el bolsillo de los costarricenses como para descartar la propuesta, ¿verdad? O sea, ¿por qué para vos el 15 es algo manejable para la población costarricense? Ok, sí tengo que empezar diciendo que sí me parece que pues obviamente va a afectar los bolsillos de la población en general, pero sí me sigue pareciendo en términos manejables, sobre todo porque tenemos que tomar la decisión de qué estamos dispuestos a hacer para mantener el nivel de vida que tenemos en términos generales, no necesariamente en términos del consumo, sino en términos de acceso a los servicios que pues yo, o sea, pretendo acceder, digamos, como los que me brinda el Estado. Ahora, me parece que el PAC también tiene una propuesta que pues también ya eso es un tema un tanto técnico que pues yo no podría discutirlo a fondo, que es el de devolver una parte de este impuesto. Si no me equivoco es como un 2%, ¿verdad? Sí, la diferencia, del 13 al 15. Sí, a pues sectores, los sectores más vulnerables económicamente del país. Ahora, Braulio, a vos, ¿por qué es que, bueno, no sé si por ejemplo si conocías esa parte de la propuesta de devolución del IVA del PAC? La escuché, la analicé, sí me parece buena y no quisiera tirar hacia un lado las buenas propuestas de los otros candidatos. Me parece que es consecuente, pero vamos a ver, el déficit fiscal, vamos a ver, la pobreza se ataca con educación, ¿cierto? Desde los inicios, ¿estamos de acuerdo? Para eso está la UCR, la Universidad Nacional, está el INA. Uno de los métodos con los cuales uno ataca la pobreza es con empleo y con educación desde temprana edad. Okay, pero sí. Cuando yo sí. ¿verdad? Pero cuando yo veo que el gobierno de Costa Rica, el gobierno de recientemente tiene o tuvo retenidos cerca de 20,000 millones de colones del último año y no invirtió en infraestructura, en educación, eso me llama mucho la atención. Entonces, ¿por qué ahora van a subir el impuesto al 15% y ese 2% lo quieren pasárselo a las personas
con menos recursos. ¿Por qué no hacemos, pensaría yo, por qué no hacemos otras propuestas? ¿Por qué no incentivamos la banca para el desarrollo? ¿Por qué no le decimos a las pymes, a las pequeñas empresas, vengan, les voy a dar mejores condiciones para que ustedes generen empleo en las zonas Ahora, rurales? antes de darle la palabra a Claudia, hago un paréntesis para para presentar unos datos que fact-chequeamos de lo que han estado diciendo. Por ejemplo, Braulio, vos hablaste de que durante esta administración hubo una baja en la recaudación, ¿cierto? Uh-huh. Sin Eso embargo, está en el plan macroeconómico del Banco de Costa Rica, del Banco Central de Costa Rica. de acuerdo, porque sin embargo, eso parece ser falso. Porque la recaudación, por ejemplo, del impuesto a la renta, que es el impuesto que más contribuye a la recaudación fiscal, es la que más creció en el último año, por ejemplo, para marzo del 2016. Ahora, por ejemplo, también en uno de los debates, y este fact-checking se lo atribuimos al Semanario Universidad, que fue quien realizó el proceso de chequear este dato, Carlos Alvarado aseguró que el gobierno había tenido crecimiento de la recaudación del impuesto de renta de 2 dígitos todos los años. Semanario Universidad hizo la consulta y efectivamente la afirmación es verdadera. Las cifras muestran que para el rubro de impuesto a los ingresos y utilidades hubo un crecimiento de 2 dígitos de 10 o superior de manera consecutiva. De 2014 a 2015 en un 14%, de 2015 a 2016 en un 13%, de 2016 a 2017 en un 10.2% al momento de la consulta, porque en aquel momento no habíamos terminado 2017. Por otro lado, también vos mencionaste que hubo una baja en el crecimiento económico de Costa Rica, o sea, en el crecimiento del PIB. Correcto. Eso también parece... Todos los datos están en el banco, Sí, pero eso también, eso también, por ejemplo, contrasta con estudios con la CEPAL, que encontró que en 2017 la tasa de crecimiento del PIB a nivel regional cerró en torno al 3,6%, en contraste con el 1,14%, que fue un comportamiento que también siguió Costa Rica. Ahora, ¿por qué entonces hablas vos de un problema en recaudación? Enfoquémonos en esa parte. Recordemos, y que dicha que tocó el tema, pero recordemos que yo hablé un decrecimiento en la recaudación, no que dejaron de crecer. Primero que nada, para dejar claro, Ajá. no es que se dejó de crecer. Ahora, dentro de los impuestos... Bueno, eso estaba un poco ambiguo, pero gracias por la aclaración. Sí, porque de crecimiento creo que todos los radioescuchas y las radioescuchas lo interpretan como que bajó los valores absolutos de lo que se recaudó. Digamos, no que bajó la tasa de evolución de estos... Bajó la tasa de recaudación. Ajá. Bajó la tasa de recaudación. Recaudaron un año y al otro año, el otro año crecieron, pero no crecieron de la misma manera. Lo del PIB, Costa Rica fue el PIB que más creció en toda la región. Sin embargo, si lo comparamos con el año anterior en Costa Rica, del 4.4 bajó ahorita al 3.9, 3.6. Entonces, si hay la tasa de crecimiento en el PIB, sí bajó. O sea, sí creció, pero no creció lo mismo del otro año. Recordemos que, un dato muy importante, una economía en vías de desarrollo tiene que crecer anualmente al menos un 6.6 del PIB. Costa Rica, lejos de alejarse, o más bien, en lugar de acercarse a 6.6, más bien se alejó durante este año. Pero no está mal, estamos creciendo, pero el crecimiento tiene que ser sostenido. Eso es muy importante. Y todos los datos que usted mencionaba, sí, seguramente son reales y todo, pero la economía se mide en función de valores crecientes. ¿Ok? Entonces, si una economía creciente, si yo este año crecí, yo tengo que crecer el otro año. Si no, si lo que hice fue crecer menos... Antes de cederle la palabra a Claudia, que me la está pidiendo por algo que dijiste sobre educación, me parece importante preguntarte, por lo menos desde un punto de vista periodístico. Bueno, efectivamente Costa Rica lo que ha crecido es como valores de 3,9%, rondando el 4%. Vos mencionás que lo sano sería crecer a un 6%. Sin embargo, nosotros en el Departamento Digital de la Doble Tracción hicimos un inventario de las propuestas de los candidatos en materia de déficit fiscal, por ejemplo, y Fabricio Alvarado está por debajo de la media. La mitad, el promedio de los candidatos tiene un 17 propuestas para este problema. Fabricio Alvarado tiene un 17%. Tiene 9 propuestas.
Carlos Alvarado también está en la media, tiene 11 propuestas. En educación, por ejemplo, que vos mencionabas también que era una de las soluciones a la pobreza y al desempleo, Fabricio Alvarado está por debajo del promedio también. 45 es el promedio de propuestas en los 13 planes de gobierno. Fabricio Alvarado tiene 15 propuestas. Carlos Alvarado tiene 63 propuestas. En este caso sí está por encima del promedio. Estos datos también reciben un poco de eco, diría yo, en los análisis que han hecho el Estado-Nación, que me imagino que los has visto, que atribuyen, por ejemplo, de que en el plan de gobierno de Fabricio Alvarado lo que hay es un 1% de metas e indicadores claros, mientras que en Carlos Alvarado hay más de un 1%. A vos, entonces, mi pregunta concreta sería, si para vos no ha sido suficiente que el país crezca a valores de 3,9% y esperas un 6%, ¿a vos te parece que con esta propuesta actual, con este énfasis que se le está dando, que está por debajo del promedio de los 13 planes de gobierno, te genera confianza de que efectivamente un gobierno de Fabricio Alvarado con este plan podría lograr valores de un 6%? O mejorar los valores que han generado no solo el PAC, ¿verdad? Sino también Liberación en sus dos gobiernos anteriores, que tampoco han crecido a valores de un 6%. No, cuesta mucho crecer a valores de un 6%. Ajá. Tiene que ser una economía altamente dinamizada y nosotros... ¿Y a vos te parece que Fabricio Alvarado y su equipo podrían dinamizar la economía a ese punto? Claro que ¿Por sí. qué? Ahora, vamos a ver, porque estamos pensando, o tal vez vos lo estás viendo en función del plan, y si vivimos el plan línea por línea, podría haber cosas que uno diga, esto sí, esto no, y si lo evaluamos con el otro plan, como lo estás haciendo ahorita, y sacando tus conclusiones, si lo vemos así, podríamos decir, me leo el plan y ya no me genera tranquilidad, o me genera tranquilidad dependiendo de lo que lea, y cómo lo interprete y cómo lo vea, me genera tranquilidad votar por él. Pero más que eso, y más que limitarme a lo que dice el plan, es importante escuchar las propuestas, que no muchas de las propuestas, y esto pasa con todos los candidatos, no muchas de las propuestas están en los planes de gobierno, y escuchando todos esos planes de gobierno y los equipos, que ahora don Fabricio se está empezando a rodear y que ya los estamos conociendo un poco más, y entendiendo la motivación principal de él y la visión de él con respecto al país, eso me genera tranquilidad para poder ejercer mi voto con él. Si me pongo a analizar el plan de uno por uno, encontraré cosas buenas y encontraré cosas malas, como podría analizar el de Liberación, el de la Unidad, o el del Frente Amplio, encontraré cosas buenas y cosas pero malas. Entonces no me quedó claro qué es lo que, qué de Fabricio o su equipo o de su plan es lo que te da seguridad que tienen la capacidad para lograr ese crecimiento de un 6%. No, vamos a ver, yo nunca dije que iban a crecer un 6%. No, pero yo te pregunté, vos crees, no, y aquí tengo testigos, y los que se escuchan, yo te pregunté si vos crees que entonces Fabricio Alvarado y Restauración Nacional tienen la capacidad para dinamizar la economía a ese punto de un 6%. Y vos me dijiste, sí, claro. Y me comentaste la respuesta que acabas de decir. Mi pregunta es, que no me quedó claro, es, ¿qué del equipo o de Fabricio Alvarado o de sus propuestas es lo que para vos te da certeza de que tienen esa capacidad que ningún gobierno ha tenido? Sí, es un tema complejo. Bueno, sus propuestas en función de facilitar lo que mencionaba anteriormente, la banca para el desarrollo, esto genera empleo, saca a la gente de la pobreza, permite que las empresas, las pymes más que todo crezcan, tributen más, eso genera ingresos frescos al gobierno. También apoyar mucho o liberar las barreras para que los pequeños agropecuarios de allá de las zonas rurales puedan producir lo que ellos, valga la redundancia, producen, y así lo puedan vender, poner barreras arancelarias, porque esto muchas de las cosas las he escuchado y otras cosas las están ahí, poner barreras arancelarias. Antes de que hagas tu aclaración sobre educación, creo que quieres hacerlo. Hacer la aclaración y también contame qué de estas cosas que acaba de decir Braulio no están, digamos, dentro de, o carece la propuesta del PAC, ya sea porque no las menciona, o porque simplemente más bien el PAC está opuesto a estas cosas que acabas de mencionar en temas de aranceles, en los otros temas que Braulio mencionó. Ok, bueno, en términos de la educación, me parece incorrecto decir que el gobierno actual ha descuidado la educación, ¿verdad? Porque, digamos,
según información del Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica, los créditos externos en temas de educación pasaron a ser de 734 millones de dólares entre el 2010 y el 2013 a que se ejecuten 1.642 millones del 2014 al 2017. O sea, eso es más del doble de lo que se invertía pues en los 3 años anteriores. Braulio, se Sí, desmayó. estoy escuchando. Ok, pero entonces, ¿qué decís a la luz de esto? Bueno, a la luz de esto, leía una nota, no recuerdo ahorita el medio, no recuerdo si fue la Nación, y esto lo leí hace algunos días, que decía que el gobierno efectivamente durante el año 2017, el 2017 a inicio dejó de ejecutar. Ahora vamos a ver, ejecutar con la cantidad que les dije, como unos 20,000 millones de colones, que no ejecutó en educación, de créditos. Esto es lo más peligroso y esto es lo que infla el déficit, de créditos que se pidieron hace 4 años. Eso es muy peligroso porque tengo un montón de dinero metido ahí que no por la burocracia o por un montón de trabas que existen dentro del gobierno. Tengo un dinero de hace 4 años pegado ahí que no he ejecutado, y no dudo que los datos que me está dando Claudia sean incorrectos. Estoy seguro que son correctos, pero eso es solo una porción de lo mucho. Pero dinero que desde hace 4 años está ahí, se está pagando interés por eso y no se está ejecutando, como en muchas otras áreas. Y no quisiera como que sea que estoy diciendo del PAC. Esto también pasó mucho con el tema en liberación. Recordemos el déficit fiscal que nos dejó Laura Chinchilla, que se pusieron de acuerdo Tom y Solís para que la reforma fiscal pasara para este año, para este nuevo periodo de gobierno, y hasta ahorita estamos a 2 meses de cambio de gobierno y la reforma fiscal no ha pasado. Entonces lo que quiero decirles es que es que no quiero utilizar la palabra. Dígalo. Bueno, no sé si es vulgar, mejor no. No. La inoperancia de... No, hombre, esa la podía usar hace rato, hombre. No. ¿Qué ibas? No lo sabe. Magdalena, esté listo para blipear al hombre. No, mentira, no tenemos blipper ni siquiera. No. La inoperancia de algunos de los gobiernos han hecho que en esta área, en educación y en muchas otras áreas, no se haga la inversión. A mí me duele ver cuando iniciaron las clases, que no recuerdo muy bien si fue en la escuela La Carpio, o sea, eran tanta la gente y no pudieron dar, algunos niños no pudieron entrar a clases porque no tenían aula. Claudia. Eso... Ok, me parece importante resaltar que en términos de educación, la inversión de este gobierno ha subido en un 212% respecto de los periodos anteriores. Puede ser, claro. En infraestructura. En infraestructura, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en infraestructura es la mayor inversión que se ha hecho en materia educativa. Y créanme que yo no es como que estoy diciendo, no, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí están de acuerdo conmigo que no es correcto que tengamos dinero de hace 4 años a los cuales estemos pagando intereses y no se estén utilizando. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso o no? Y pues obvio, ¿verdad? Nadie podría estar de acuerdo en desacuerdo con yo eso. sé que este gobierno ha hecho cosas muy buenas. Yo soy uno de los más contentos que don Luis Guillermo tuviese el carácter para decirle, para parar y permitir que se arreglara de una vez por toda la Platina, el puente del Saprissa, el puente allá por Lindora y todo ese montón de infraestructura vial. Yo estoy muy contento, pero sin embargo sí entiendo tal vez este crecimiento un 200% de infraestructura educativa, súper bien, pero el dinero se tiene que poner a trabajar, porque lo más doloroso de esto es que estamos pagando interés sobre eso. Entonces es dinero que está ahí haciendo... Sí, claro, pero me parece que digamos que los esfuerzos del gobierno van encaminados a eso, o sea, tal vez no han sido suficientes, pero exacto, eso es lo que le iba a decir. Sí, claro, pero digamos es un cambio, digamos, importante, que lo que tiene que hacerse es mantenerse, digamos, a largo plazo. Por supuesto. Que eventualmente los gobiernos que vengan sigan ejecutando a este nivel y niveles superiores, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y pues de hecho me parece tal vez un cambio importante entre esta administración y las administraciones pasadas. Por supuesto, estamos de acuerdo. En eso sí no. Ok, pero eso me genera una duda, porque si vos estás de acuerdo con lo que Claudia está diciendo de darle mantenimiento a esta tendencia, ¿por qué entonces tu decisión ha sido no darle continuidad al PAC?
Perdón. O sea que me genera una duda tu respuesta, Claudia, porque ella está diciendo que más bien esta tendencia, que vos coincidís en que más bien rompió la tendencia de, o sea, más bien fue un punto de giro de lograr más bien estos récords de mayor infraestructura educativa, de lograr estos aumentos en préstamos, me dijiste, del... Sí, en préstamos. Que más bien eso está muy bien y que hay que mantenerse, porque si para vos eso es algo que hay que mantener y superarse, ¿por qué más bien tu decisión fue no darle continuidad al PAC? Mi respuesta no es para este foro, creo, porque lo que íbamos a hablar era déficit fiscal. Mi respuesta es totalmente en otra y yo creo que respondí un poco en la primra pregunta que me hiciste. Ok, pero entonces una aclaración. La parte económica no es la razón por la que vos le estás o sea, has decidido no darle continuidad al PAC. Sí, ¿no? Y evidentemente venimos de un gobierno en el cual pasó es que también, y así que yo voy a ser muy transparente, porque también me parece que también es un poco injusto, porque al gobierno del PAC le atribuyen el caso del cementazo como el español, el chorizo más grande que ha pasado en la historia del país, y eso no es así. El caso de Cruzitas fue un escándalo muy grande, el caso de Boas fue otro escándalo muy grande, por 3, 4, 5, 6 veces la cantidad de dinero, pero sin embargo sí me parece que hubo una negligencia muy grande del gobierno en este caso, no se tomaron acciones y por eso pasó lo que pasó. Entonces hay una nube de corrupción que no sé si atañe al presidente o no, espero que no, me parece que no, pero que tal vez no estoy de acuerdo con esa línea de pensamiento en la cual permitan que este tipo de cosas suceden y que todo el mundo se acabe y que quieran votar el informe de cementazo. Pero entonces, perdón. No, es que quiero terminar de responder tu pregunta. Porque entonces, en función de eso, y en función de mis valores y principios, los cuales sí promueve el PAC, no ejercería mi voto hacia ellos. Que sus propuestas económicas ya vimos que muy respetuosamente Claudia y yo o sea que entonces más bien el punto de giro para vos es que pese a que vos reconoces que hay una buena propuesta económica de parte del PAC. Bueno, yo reconozco que han hecho cosas buenas. Incluso reconoces, o sea, me acabas de decir que la razón por la que decidís no darle continuidad al PAC no es por la parte económica, ¿cierto? Es que no me dejaste terminar. Sino que, es que nos quedan 5 minutos, pero es que eso fue lo que hice, o sea que no es por la parte económica, sino que más bien es por esta situación ética que se dio. Eso es lo que entendí. Entre las cosas, y evidentemente la negligencia del gobierno, y si lo hablamos meramente que me parece una de las grandes irresponsabilidades de este gobierno fue vender la idea en los primeros 2 años diciendo que no iba a meter impuestos, y vean en el tema en que estamos, y no iba a meter más nuevos impuestos con el déficit fiscal más grande de los últimos 34 años. Eso me parece una negligencia muy grande de un gobierno, que nos lleva ahora a una que nos va a traer un montón de efectos secundarios, entre ellos una alza en las tasas de interés. Nos quedan 5 minutos, le lanzo 2 preguntas a Claudia. Uno, para hablarlo, digamos, uno de los factores que más pesó sobre su decisión de no darle continuidad al PAC es la situación del cementazo. O sea, una situación ética a la que se suman otras situaciones también controversiales éticas, como los sobresueldos de distintos ministros y viceministros, etcétera. ¿Vos cómo concilias eso, verdad? O sea, ante esa situación que se da, ¿cómo para vos más bien igual sentís que hay que darle continuidad al PAC? Y por otro lado, bueno, responde eso y después por otro lado. Pues es tal vez uno de los puntos que yo considero más válidos para cuestionarse un voto hacia el PAC, ¿verdad? O sea, yo misma no me identifico como un votante PAC, ¿verdad? En el sentido estricto, porque, o sea, yo voté por Luis Guillermo Solís porque me pareció el mejor candidato, y en este caso Carlos Alvarado también me parece el mejor candidato, pero no es que yo sea afiliada al PAC en algún sentido. Es una simpatizante o militante PAC. Exacto. O sea, si te corto, no sangras amarillo y rojo. Exacto. A menos que tengas pus, una vara así. De hecho, de momento, cuando, digamos, antes de que pues oficialmente salieran las candidaturas, o tal vez en los primeros momentos, a mí, pues, el voto hacia el PAC no me convencía del todo. O sea, yo ni siquiera estaba como convencida de votar por Carlos Alvarado. No me llamaba tanto la atención y estaba a la espera de ver qué presentaban los demás candidatos. Y muy sinceramente, o sea, yo creo que los demás partidos también tienen que, pues, echar para adentro y ver por qué ellos no se presentaron a la demás población como una propuesta viable. O sea, por qué a pesar de todo esto el PAC siguió siendo una mejor oferta que muchos otros partidos. Y esa fue realmente mi cuestión con el PAC, que de momento yo sí estaba resentida con lo que pasó porque les di mi primer voto. Y luego dije,
no tengo muchísimas más opciones. Sigue siendo la propuesta más seria, más completa en muchísimos temas. Pues también comparto valores con ellos que pues no me gustaría ceder, ¿verdad? Y me parece que el PAC sí ha hecho un esfuerzo por separarse de esos actos de corrupción. Digamos, dentro del PAC sí ha habido un llamado a la reflexión que yo no he visto necesariamente en otros partidos, tal vez como Liberación Nacional, y me parece que en términos de atacar el caso del cementazo a nivel legislativo, ese es tal vez uno de los casos en los que más se ha avanzado. Si bien no hubo total disposición de parte del gobierno, o sea, es un avance que nosotros todavía no hemos visto, pero ni un 1% de lo que se hizo en términos del cementazo con Cruzitas, por ejemplo. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Y eso es lo que me permite un poco como sanar esa herida que me causa el PAC, de decir, le voy a dar la oportunidad y que espero que en estos próximos 4 años no haya un acto de corrupción como ese. Eri, si me regala 30 segundos. 30, le regalo 30. Sí, vea, y tal vez, no es que por el cementazo, ¿verdad? Estoy hablando también temas como el del déficit fiscal, que me parece una de las más grandes negligencias de este gobierno. El tema del cementazo está entre sus cosas, pero si hablamos en temas económicos, me parece que, y no sé si Claudia o usted coinciden conmigo, que fue un grave error del gobierno en los primeros 2 años de gobierno no tocar el tema de los impuestos y vean el churuco, perdonando el español, en el que estamos. Ese para mí es una de las muy grandes negligencias. Un gobierno de la República no se puede dar el lujo de, ante un déficit fiscal creciente como ha sido en los últimos años, por ejemplo, veamos el 2014, 9.3. 30 segundos. Bueno, ¿cuánto me queda? Ya no me quedó nada. Ya no le quedó. Bueno, pero veamos, ya estamos terminando porque ahorita a las 5 sigue Nexum y ya aquí veo a la productora de Nexum lista para llenar esta cabina de un contenido mucho más distinto a lo que hacemos aquí. O sea, para que relajemos la discusión, ¿verdad? Pero me parece importante, antes de hacerle la última pregunta a Claudia, que en la parte económica, bueno, vos decís que además, sumado a esta herida, como Claudia la describe, de la parte ética, está la parte del déficit. Sin embargo, también me parece importante como periodista balancear que durante esta administración también hubo momentos donde el déficit había sido el más bajo en varios años, ¿verdad? Sí, en efecto, estamos observando con una proyección de un déficit, incluso la del Banco Central es mayor a la del 6.2 que usualmente se había manejado. O sea, se ha alertado incluso de un 8% de déficit. Pero, por ejemplo, en otro fact-checking que hizo El Mundo en uno de los debates donde Carlos Alvarado dijo que este gobierno logró reducir la pobreza, eso era cierto. Que este gobierno logró la mayor visitación turística en la historia de Costa Rica, eso también era cierto. Que Correcto, este gobierno logró la mayor cierto. Inversión en infraestructura educativa, eso también era cierto. Aumentó la inversión en acueductos, también era cierto. El mayor número de líneas aéreas también era cierto. La renegociación de las convenciones colectivas también era cierto. O sea, nada más doy eso porque efectivamente, así como hay manchas y errores en la administración, en cualquier administración, hay cosas buenas. También hay otras cosas que se hicieron. Por último, Claudia, vos mencionabas... Perdón, Braulio, vos mencionabas la parte de esto que Guillermo dijo, no más impuestos durante los próximos 2 años y después, boom, venía el paquete fiscal. Claudia, ¿vos cómo conciliás eso? La parte de que, bueno, también hubo esa falta, digamos, a su palabra. Y si ves, ¿y cómo ves que eso vuelva a suceder en el PAC, desde Carlos Alvarado y en el Restauración Nacional de Fabricio Alvarado? Ok, pues Braulio, tengo que coincidir. Un minutito. Tengo que coincidir. Fue totalmente un error de don Luis Guillermo Solís decir no voy a aprobar o intentar aprobar más impuestos en los primeros 2 años de gobierno. Creo que fue como una medida un tanto populista, de verdad, para contentar a pues amplios sectores de la población. Me parece que desde el inicio del gobierno eso tuvo que haber sido un proyecto clave, ¿verdad? Porque estamos ante una situación que no aguanta populismos en términos fiscales, ¿verdad? Y por eso espero, digamos, que el compromiso de esta administración con la reforma fiscal sea de un 100%, y también me parece importante recalcar que esto no solamente se lo tenemos que exigir a los candidatos presidenciales, que realmente pueden hacer muy poco, sino a los candidatos a diputados, bueno, ya no candidatos, ¿verdad?, nuestros diputados electos, porque para que algo se trabe por años en la Asamblea Legislativa es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Ves un riesgo en que un cambio de palabra vuelva a suceder en Carlos Alvarado o en Fabricio Alvarado en el discurso que han mantenido hasta el momento de impuestos? Por ejemplo, que en un momento Carlos Alvarado diga, no devolución o del 2%, o que Fabricio Alvarado diga, bueno, hay que aumentar la tasa del IVA. Sí, claro, veo un riesgo en ambos candidatos porque pues realmente todo depende, o sea, depende muy poco de ellos. Pues
la tarea difícil está en lograr un consenso en la Asamblea Legislativa y tal vez ambos tengan que ceder en sus posiciones. De acuerdo, ya tenemos que cerrar. Por último, una respuesta breve de 30 segundos. Porque es muy importante. Uno de los temas que los analistas han dicho que marcó estas elecciones y el ascenso de estos dos candidatos en una cuestión de par de semanas antes de las elecciones fue el fallo de la Corte. Ujú. El plan de acción de ambos candidatos de cara a este fallo es algo que está en el top de las razones por las cuales ustedes decidieron su voto por ellos, o es algo secundario. O sea, hemos estado hablando de economía, hemos estado hablando de ética. Esta parte del fallo de la Corte y el comportamiento de un eventual gobierno de cada uno ante esto es algo que está por encima de estas partes en su decisión, está a la par, o es algo incluso que está por debajo, que pesó más la parte económica y la parte ética. Claudia, 30 segundos. Ok, del fallo como tal de la Corte no es una de las razones por las cuales decido mi voto. Sin embargo, sí creo que tiene un peso importante cómo reaccionan los equipos o los candidatos hacia el fallo de la Corte. Eso en definitiva, pues para mí es un punto medular, ¿verdad? Porque representa la institucionalidad del país, no solamente a lo interno, sino tal vez también a nivel internacional. O sea que para vos un equipo que se oponga al acatamiento de la Corte sería un equipo que le estaría dando la espalda a tus valores, por ejemplo. Sí, claro. Braulio, 30 segundos, por favor. Evidentemente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue algo súper importante y que se dio cuando nadie lo tenía en el radar. Yo tengo mis valores muy definidos desde niño y los he profesado y los he defendido, y verdad, pero sí no voy a ocultar, ni voy a ser hipócrita, ni me voy a avergonzar de lo que creo y lo que he compartido. Una de las razones importantes dentro del top, no pondría como top, dentro del top evidentemente fue la decisión o la respuesta a la opinión consultiva que hizo el gobierno del PAC, escondidas de todos, ¿verdad? Evidentemente evidentemente motivó que mi voto se inclinara hacia Fabricio. ¿Por qué a escondidas no fue, Claudia? Con eso cerramos. A escondidas no fue porque realmente se presentaron demasiadas personas ante la misma corte, hasta la Iglesia Católica pudo pues dar su opinión de la misma, y o sea, no podemos decir a escondidas solamente porque nosotros como ciudadanos no nos informamos acerca de eso. Tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. No, señor. El derecho internacional no lo reconoce como algo de la Asamblea Legislativa. O sea, aquí pues ya nos tenemos que ir, pero aquí para contextualizar un poco, aquí Claudia es próxima abogada, entonces por eso, y en efecto, Braulio, una opinión consultiva no tiene que pasar por Asamblea Legislativa. Es potestad del Ejecutivo enviar a consulta algo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que se abrió fue un proceso de consulta abierta donde las partes, o sea, vos o yo o Claudia podíamos ir a la corte, a la sede que está aquí de hecho, y podíamos decir como las razones por las cuales la situación ameritaba cierto comportamiento o no. Muchas gracias a Claudia, aquí votante decidida por el PAC, y a Braulio, votante decidido por la Restauración Nacional. Gracias por muchas gracias a Saludos, todos, Claudia, a todos y todas quienes escucharon. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.